No sé si me van a recibir, voy a tocar a la puerta y hasta por ahí tengo suerte y me invitan con un buen vino. Kilos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Juan Manuel Rizo, soy el mayor de la familia. Mi padre Eduardo Américo Rizo, mi madre María Cristina Perretti, ambos docentes. Mi madre con un instituto de inglés y docente de algunos colegios y gendarmería, y mi padre docente de educación física y comerciante de venta de autos. Soy el mayor de 4 hermanos, tengo 43 años recién cumplidos, así que Mariano, que es el que me sigue, tiene 41. Mariano estudió abogacía y luego gastronomía, vive en España y tiene su restaurante en Madrid. Luego sigue Esteban, es instructor de esquí, vive en Bariloche, aunque hace temporadas en distintos países trabajando de poda en altura. Y luego viene Victoria, que es la menor. Ella es madre de una hija, Catalina, con su marido Pablo Slulitel. Es kinesióloga y trabaja en rehabilitación kinesiológica. Bueno, tuve en mi infancia 2 barrios, el de la 28 y 25, frente a la vieja esquina, en uno de los edificios. Ahí mi infancia, digamos, la pasamos ahí con toda la familia, en un cuarto piso
Y bueno, obviamente el recreo o la diversión a la tarde era ir a lo del señor Paternostro en su negocio Sale, y con Pablo y con Clara, que son sus hijos. Y bueno, ese fue el barrio inicial, digamos, ¿no? A mis 15 años aproximadamente nos mudamos a la casa donde estuvimos ya el resto de los años, en la calle 28, 35 y 37, con mis vecinos Hernán Panesi al lado, enfrente estaba Diego Bianco, y bueno, ellos fueron dos de mis principales amigos y vecinos en esa etapa. Fui al colegio parroquial, toda la primaria, toda la secundaria, hice un impasse de sexto grado que terminaba parroquial, a primer año que empezaba el Instituto Padre Ansaldo, fui séptimo grado a San José. Y bueno, nada, el estudio en casa llevó varios dolores de cabeza a mamá, sobre todo. A ninguno nos gustaba estudiar, ni a Mariano, ni a Esteban, ni a mí. Nos iba bastante mal, pero siempre por ahí con la picardía de zafar. Así que no fui un ejemplo para nada, y los que me siguieron mi ejemplo. Hasta que llegó Victoria, que ella fue la tranquilidad para mamá, sobre todo, que era la que se dedicaba al 100% de nuestros estudios. Siempre cuento una anécdota que cuando teníamos prueba, mamá nos ponía el despertador a las 4 de la mañana aproximadamente, 4 y media, 5, y mientras repasábamos la lección o estudiábamos, papá entraba, buenas, ¿cómo andan? Buen día, saludaba, y ya se iba a tomar el cafecito de la mañana a algún lado, y no tenía la más remota idea que estábamos haciendo nosotros a las 5 o 6 de la mañana en la cocina, leyendo o estudiando. Bueno, respecto a mis padres, haber sido hijo de ellos dos, obviamente tuvo sus pros y sus contras. Los dos docentes, los conoce mucha gente, y por ejemplo, una anécdota con mamá, que esto era una contra, digamos, cuando yo me llevaba materias, a mamá obviamente le mentía y yo le decía que no me llevaba ninguna materia, y después iba a rendir, y en un momento se cruza con una profesora en el pasillo del colegio, y obviamente yo no me había llevado ninguna materia, y la docente le dice: ay, Cristina, ¿cómo estás? Mirá, disculpame que lo tengo que hacer, le hice llevar la materia a Manuel porque es un desastre, o sea, no estudió en todo el año, y bueno, y perdón, Cristina, pero se la tengo que hacer llevar. Y mamá obviamente no dijo absolutamente nada, y no es que mamá siempre fue muy despierta, muy bicha, y entendió rápidamente la situación, así que le dijo: no, pero quédate tranquila, o sea, está perfecto, si no estudió se la tenés que hacer llevar y listo. Y cuando llegó a casa se complicó la convivencia. Y una anécdota de mi padre es que cuando tenía la agencia y vendo los viajes, una persona me estaba comprando el viaje, y le dije, me entregaban el dinero del viaje, y yo le digo: bueno, me quedé sin recibo, no tengo recibo para darte. Y me dijo: no, vos sos el hijo de Eduardo, me dijo. No, me dice, no necesito recibo, vos sos el hijo de Eduardo, así que te dejo el dinero, después me das los papeles del viaje y listo. Bueno, luego de secundario tuve la suerte de poder ir a estudiar a Inglaterra, a perfeccionar inglés, aunque con madre docente de inglés me llevé inglés de quinto año, a días de irme a perfeccionar, entre comillas, el inglés. Pero bueno, era obviamente todo por vagancia, y bueno, tuve la suerte de ir a estudiar a Inglaterra, a terminar los estudios, y ni bien llegué,
Fui a hacer el ingreso al CENAR, quería estudiar educación física, hice muchos deportes en mi vida y tenía ganas de continuar con eso, aparte de papá ser profesor de educación física, pero como estuve todo enero en Inglaterra, cuando llegué en febrero no me fue bien en el examen, así que también me gustaba mucho informática, por lo tanto para no perder el año me inscribí en informática y es lo que terminé estudiando y rápidamente trabajando de eso. Trabajé en empresas que la verdad muy importantes como IBM, como Techin. Luego me fui a vivir a España, que trabajé en Mapfre, que allá es una de las es la aseguradora número 1 de España y en algunas consultoras también informáticas de España, tanto en Madrid como en Barcelona. En España viví, en informática empecé a trabajar desde los 17, 18 años. Hice toda la carrera de ingeniería en informática. Frené antes, digamos, tengo el título de analista de sistemas y me faltan 2 materias para licenciado. Aunque en el currículum siempre puse que era ingeniero. En informática nunca nadie te pide un currículum, es muy simple, o sea, uno sabe hacer A, B y C y la empresa necesita A, B y C y listo, pero bueno, lo del currículum siempre fue una mentirita piadosa, pero en España lo necesitaban y bueno, y ahí quedó mi currículum como ingeniero y trabajé unos 13 años en informática, 11 en Argentina y 12 en España. Luego de 13 años de informática empecé con los viajes, tuve la suerte de viajar mucho mientras vivía acá en Argentina y ni hablar cuando viví en España, tuve la suerte de conocer casi todo de Europa. Y luego cuando viví acá en Argentina también hice muchos viajes por América y también por Europa. Cuando regreso de los 2 años de España, empecé a trabajar en IBM acá en Argentina, ya con unos 31, 32 años. Sí, 30 años. Y bueno, me gustaban mucho los viajes, así que como había viajado, mucha gente me contactaba para que le ayude a armar el viaje, porque se iban a Europa y no sabían qué hacer en cada ciudad o dónde alojarse. Y bueno, yo les transmitía mi experiencia dándoles una mano en la organización del viaje. Hasta que hubo un caso que fue en lo de una familia donde era un domingo a la tarde, entonces yo les digo, bueno, no hay problema, iba a la casa de la familia, en ese caso fue a lo del Pato Delfino, y eran las 6 de la tarde, 7, nos juntábamos a charlar y a organizar el viaje, y me invitan a cenar, yo pierdo el 57, y yo feliz de la vida, al día siguiente me levantaba a las 4 de la mañana para llegar a las 8 a trabajar a Buenos Aires, era un domingo, y ahí es donde dije, o donde vi o noté que disfrutaba mucho eso. Y después también Betty Bartolomé, que es muy cercana a la familia, me ha dicho varias veces en su momento, Manu, si te gusta tanto esto de los viajes, ¿por qué no largas lo que estás haciendo de informática y te dedicas a los viajes? Así que cuando llegué a Argentina no tuve mucho proyecto de lo que era informática y me pude abrir la agencia, tener paralelamente los 2 negocios, hasta que vi que empezaba a tomar vuelo la agencia y bueno, dejé informática para dedicarme 100% a lo que es la agencia de viajes. Una anécdota que tengo respecto a los viajes, yo vivía en Lituania y hago una videollamada con mi mamá y la veo con un ojo tapado. Le pregunto qué le pasó y me dijo que nada, que planchando se había lastimado el ojo cuando dio vuelta la camisa. Y ahí me agarró un poco de cosa, ¿no? Estar viviendo en Lituania tan lejos y mis padres ya con unos 60 y pico, 70 años. Y bueno, siempre fui de disfrutar bastante con ellos. Y bueno, tengo esa anécdota que papá quería ir a Dubái y mamá no lo quería acompañar. Así que
cuando vi eso, les regalé, les dije que bueno, que hagamos un viaje los tres. Perdón, les quería regalar un viaje a Dubái, así que les mando los pasajes, se los regalo. Yo estaba acá en Argentina y bueno, y siempre les hablé que era el viaje, que era un regalo para ellos dos. Obviamente Miss Christie, cuando vio que era un regalo, le empezó a gustar Dubái de un momento para el otro, porque en principio papá no lo quería acompañar porque como que no le gustaba Dubái, pero cuando vio los pasajes le empezó a gustar. Y la sorpresa fue que cuando ellos fueron a Ezeiza, yo los acompañé. Yo les dije que tenía un vuelo desde Aeroparque, así que los dejaba en Ezeiza y con el taxista me iba para Aeroparque, ¿no? Así que obviamente ellos suben al avión y yo tenía el mismo vuelo que ellos. Y bueno, entraron ellos, se sentaron, y cuando yo entro al avión, entro encapuchado y voy por atrás y agarro una bandeja con 2 vasitos de agua y aparezco así como una azafata y les digo si querían tomar algo, y ahí fue un poco la sorpresa y hicimos ese viaje los tres juntos. Bueno, con mis hermanos siempre hemos tenido muy buena relación. A pesar de eso no he compartido mucho con ellos, siempre he tenido vínculos, amistades y relaciones con amigos de mi edad y siempre amigos más grandes. Así que hemos compartido obviamente todas las vacaciones familiares, pero luego en lo que respecta a las actividades del barrio, la ciudad y todo, no hemos compartido mucho con mis hermanos en ese sentido, y sí fue con otras amistades y por lo general con amigos más grandes. Bueno, fui en su momento invitado por el intendente actual, Juan Ignacio Ustarros, como director de turismo. La verdad que la experiencia fue muy completa, me gustó mucho. Conocí otra parte de la ciudad, conocí, bueno, obviamente la mayoría o gran parte de los empleados municipales y vecinos de la ciudad que trabajan todos los días para la administración y el mantenimiento y el trabajo que se genera acá en la ciudad. Me gustó mucho, conocí muchos artesanos, muchos comerciantes con los eventos que se hacían. Una persona antes de entrar me dijo: ojo con meterte en la política, porque es meterse en un corral o con un saco blanco. O sea, nunca vas a salir limpio de ahí, ¿no? Una cosa así me dijo. Y la verdad es que tuve una sola discusión con un comerciante porque se enojó que el paseo de los bodegones no hicimos en
en su bar o en su restaurante, que no tiene un bodegón, entonces se enojó, nos insultó, y fue la única y peor escena y situación que se vivió en 2 años y pico. Pero luego el 99% de las experiencias que tuve con compañeros de trabajo, con comerciantes, con artesanos, en una fiesta del salame fue como un récord, y una productora de empanadas, cuando termina, vino y me abrazó y me dijo, gracias a este evento, no, perdón, la fiesta de la galleta, que como que yo fui el promotor y el creador, gracias a esta fiesta yo voy a poder comprar un horno nuevo. Y esas cosas me bajaron a tierra, digamos, y son experiencias que en lo privado no existían. Bueno, a mi pareja, Florencia, no estamos casados, por eso te digo pareja. Nos conocimos acá en Mercedes con Florencia. Ella venía de vez en cuando a Mercedes con una amiga, y bueno, nos conocimos acá, estuvimos bastante tiempo juntos. Luego me fui a España y bueno, hubo ahí una laguna que la relación no siguió, y ya nos encontramos un poco más de grandes a los, no sé, ni idea. Y bueno, y ahí ya la relación fue tomando forma, yo sobre todo ya estaba más maduro. Ella siempre tuvo las cosas muy claras, y yo era el que estaba un poquito más revoltoso. Y gracias a Dios, bueno, por ahora está todo bien, estamos muy felices con los chicos. Tenemos a Polonio de 5 años y a Rosendo de 2 años. Y la verdad que, bueno, nada, estamos disfrutando un poco este momento. Ella bastante más que yo, tiene un poco más de tiempo en casa y los disfruta un poquito más, y yo un poquito más de calle y de trabajo, y nada, entre los dos estamos haciendo lo posible para criarlos de la mejor manera. Hoy a la mañana, cuando pensaba de qué se iba a tratar todo esto, la frase que me salió fue que todos los días, hace un tiempo relativamente corto, todos los días trabajo para no morirme. Mi cabeza funciona demasiado rápido y me gusta mucho trabajar en todo lo que hago, en los vinos, en los viajes. Ahora empecé a hacer sushi y no puedo creer todo lo que logré a nivel amistades, a nivel familia, a nivel laboral. Por lo tanto, hace un tiempo, y obviamente con el pinche y el dedo en la espalda de Florencia siempre, de cuidarme un poquito más con la salud, aunque siempre fui muy deportista y siempre fui muy sano, nunca fumé, he tomado muy poco alcohol. Hoy mi foco está en mi salud, porque sé que mi cabeza genera y produce y trabaja de manera automática, y llegar todos los días y poder vender un vino, o poder vender un viaje, o poder pronto seguramente vender sushi, es algo que me genera tanto placer que no me doy cuenta que estoy trabajando. Entonces es ahí donde me genera ese problema. Por eso entiendo que este es mi gran defecto, y estoy trabajando en resolverlo, que es trabajar un poquito menos y disfrutar un poco más. Tengo 2 anécdotas muy similares. Un día a nivel deportivo, un día me levanté y estábamos desayunando con Florencia, Polonio de 1 mes, y le dije que había soñado que este iba a ser el último Wimbledon de Federer. No soy para nada fanático del tenis, no miro jamás un partido de tenis, pero había empezado a jugar al tenis, o ha vuelto a jugar al tenis, y estaba medio ahí fanático, pero Federer fue algo que siempre me gustó y mucho. Y bueno, desayunando le dije, Gordi, soñé que este es el último Wimbledon de Federer, y me miró como
diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Te doy una tostada más? ¿O qué pasa? No, es que tengo que ir. Así que al día siguiente me saqué el pasaje y fui. Y realmente fue el último Wimbledon de Federer, así que lo pude ver. La otra anécdota que tengo deportiva es que cuando Rosendo tenía 1 mes y Polonio 2 años, estábamos viendo la semifinal de la selección argentina en Qatar y toda la familia, y le dije a Florencia que si ganábamos iba a ir a ver la final. Así que se dio todo bien, que ganamos, me saqué el pasaje y fue por Etiopía, así que fue Buenos Aires, San Pablo, creo, San Pablo, Addis Ababa, que es Etiopía, Addis Ababa, Dubái, me quedé un día y luego Qatar, fui a ver la final, estuve 2 días en Qatar y luego sí volví de nuevo por Dubái, Addis Ababa, San Pablo, Buenos Aires. De todos los rubros que tengo a nivel laboral, he tenido una empresa de páginas web, he tenido la agencia, los vinos, por ahí seguramente ahora sushi. Obviamente mi fuerte es la agencia de viajes. Gracias a Dios viajé muchísimo por todo el mundo. África quizás es lo que más me falta, pero después cuando me junto a hablar, y últimamente me pasa, este último año, me pasa que gente que se ha armado los viajes siempre solos, han venido a verme y noté que gente con muchísima experiencia y muchísimos viajes han venido a verme para armar sus viajes. Luego de la pandemia la gente quedó un poco más temerosa con el tema de sacarse los pasajes. Hoy los pasajes valen mucho dinero, entonces la gente tiene miedo en poner la tarjeta en esas páginas. Y bueno, así que mi fuerte sin dudas es la agencia. He conocido países como Birmania, que sería Myanmar, donde ha estado golpe de estado de 30, 40 años. La gente por la calle con una notebook te pone carteles de enseñar a usar Facebook. Estuvieron aislados muchísimo tiempo. He hecho el transiberiano, conozco el 80-90% de Europa, Oceanía lo mismo, con Australia, Nueva Zelanda. He ido a las Islas Cook, que están ahí enfrente a la Polinesia. América también, gran parte de Canadá. He ido a Mongolia, China, Japón, toda esa zona. Y la verdad que cuando agarro un mapa con papá, hacíamos ese juego y él siempre decía que había viajado más que yo. Él decía que un día agarró un planiferio y con un puntito rojo marcaba los países que él fue y los países que yo fui los marcaba con un punto azul, y dice que el mapa terminaba siendo la camiseta de Independiente. Pero bueno, papá también viajó muchísimo, pero bueno, cuando veo un mapa y veo lo que viajé, lo que hice y cómo sigo viajando, la verdad que me asombro yo mismo de todo lo que he vivido y hecho, así que sin duda ese es mi fuerte laboral. Bueno, respecto a papá, a mí como se fue en la pandemia, lo vinculo mucho a cómo mamá nos trataba en momentos donde no hacíamos las cosas bien. Cuando iba a una reunión de padres, mamá, y nosotros nos habíamos portado mal, mamá se quedaba callada y obviamente no salía a defendernos cuando tu hijo había hecho una macana o no había estudiado o se había portado mal. Bueno, con papá me pasó un poco eso. Papá no se cuidaba en la pandemia y nos cansamos de decirle. Hasta he ido durante la siesta, le agarraba el auto, se lo escondía a 10 cuadras y me llevaba la llave y aparecía en la Plaza San Martín sin barbijo, como si nada. Entonces, obviamente no fue mala intención de él, pero hasta en un momento le planteé de la posibilidad de que a mamá le pase algo, porque si de última no se quería cuidar, bueno, es su decisión, pero nos podía enfermar a toda la familia porque los domingos almorzábamos todos juntos. Así que me quedó un poco de bronca de no haberse cuidado,
bueno, nada, la primera pandemia la verdad que se comportó bastante bien, pero ya la segunda no lo podíamos tener y bueno, me quedó ese sabor amargo de que sentí que no se cuidó, entonces bueno, quedó un poquito de bronca porque fue una decisión de él y bueno. Pero sí, bueno, obviamente lo recuerdo. La verdad que hablando con la psicóloga muchas veces me ha preguntado ¿cuándo me vas a hablar de tu papá? O ¿cuándo vas a hacer el duelo de tu papá? Y bueno, y mi vida es así, es todo el tiempo para adelante y no me detengo mucho a procesar y pensar lo que me dio, lo que fue para mí, porque lo tengo claro. Pero los domingos, por ahí cuando prendo la parrilla y bajo un cambio y me relajo un poquito, ahí sí extraño y me acuerdo cuando él llegaba a casa acá a almorzar con mamá. Y luego me acuerdo mucho de él cuando compro un auto o cuando compro una propiedad. Cuando compro una propiedad, la felicidad que él tendría cuando compro algo, que eran sus cosas que por ahí más le gustaba, me siento muy identificado porque es por ahí en lo que más lo recuerdo. Cuando cambio un auto, de poder ir y mostrárselo con lo que le gustaban a él los autos. A mí no me gustan para nada los autos, pero bueno, voy cambiando porque surge y las propiedades lo mismo. El dinero en mi vida la verdad que es importante, le doy importancia y es lo que me ha permitido en su momento poder viajar y luego dedicarme a lo que más me gusta, que son los viajes. Entonces no tengo vergüenza ni problemas en decir que la verdad que sí, que me gusta y que se necesita. En su momento un amigo tenía un chip bastante opuesto a esto, que el dinero obviamente no hace la felicidad, que el dinero no sirve de nada, pero la verdad es que a mí me gusta la verdad que a mí me gusta viajar y para viajar sí o sí necesito dinero. O sea, para ir a Australia sale $2.000 un pasaje y se necesita dinero. Y a mí me gusta viajar y yo quiero ir a Australia. Entonces, esa fue un poco la discusión, ¿no? En ese momento. Por lo tanto, es importante. Y hace poco que me empecé a involucrar un poquito en la gastronomía y un poco esto de sushi que estoy haciendo, un gastronómico hace el comentario de si uno trabaja o genera algo, un servicio como los viajes. No, perdón, este fue Arlequian, creo que es el de Ezeiza. Dice que, y me sentí muy identificado, porque dice que los médicos no operan por dinero, que un artista no pinta por dinero y que es la vocación que tienen ellos y trabajan vinculados a su vocación, así que me siento completamente identificado en ese sentido. ¿Sos feliz? Hace un tiempo que trabajo eso para entender 100% qué es la felicidad. Sinceramente no, creo que sí, pero la verdad que no me interesa mucho. Lo que sí puedo confirmar es que vivo con quien quiero vivir, tengo los amigos con los amigos que tengo me alcanza y me sobra, con la familia y con los trabajos que tengo, así que si estar en ese contexto y en esa situación de familia, amigos y trabajo es ser feliz, sí, soy plenamente feliz. Pero bueno, lo de la felicidad es como muy general, muy grande y no me gusta estar diciendo así porque sí que soy feliz. Pero priorizo esas tres grandes cosas y en esos tres ámbitos estoy muy feliz de tener lo que tengo. Manuel Rizo, pensar que lo vi de criatura, de recién nacido, y han pasado más de 40 años, todo un triunfador, todo un ganador, sabe lo que quiere, armó su familia, siempre dinámico, siempre predispuesto a todo, y hoy me abrió la puerta de su casa. Por otra parte,
hermoso lugar, pero además me dijo, flaco, es como siempre, él me dice príncipe, como siempre, como si el viejo, por el padre de él, el profe, el pelado Rizo, estuviera con nosotros. Si Dios así lo permite, en unos días más estaremos con una nueva visita. ¿A quién? Vaya uno a saber. Chao.